Todos hemos escuchado la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Fueron tres jóvenes que se atrevieron a desafiar al rey Nabucodonosor, razón por la cual fueron arrojados a un horno de fuego. Este testimonio de estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach, Abed-Negó, ante la situación difícil en la cual estaban, nos enseñan pues algunas lecciones que como cristianos debemos retomar y aplicar a nuestra vida. La historia de estos tres valientes, por ser tan conocida en las Sagradas Escrituras, es una historia que se imparte tanto a los niños en la escuela dominical como también a los adultos por medio de predicaciones y enseñanzas. Sadrach, Mesach y Abed-Negó eran muy jóvenes cuando fueron llevados a Babilonia junto con Daniel. Todos ellos, junto con otros hebreos, fueron llevados cautivos con el propósito de servir a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los babilonios también querían que los hebreos asimilaran y adoptaran la cultura de ellos, incluso los nombres de estos muchachos que fueron cambiados. Los nombres hebreos de estos jóvenes eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Su nombre fue cambiado a Belsasar, que significa Bel es mi juez. Bel es el nombre de uno de los dioses babilónicos. El nombre de Ananías significa Dios es misericordioso. Su nombre fue cambiado a Sadrach, que significa iluminado por el dios Sol. El nombre de Misael significa ¿quién es como Dios? Su nombre fue cambiado a Mesach, que significa ¿quién es como Venus? El nombre de Azarías significa el Señor es mi ayudador. Su nombre fue cambiado a Abed-Negó, que significa el adorador de Nego. Nego o Nebo era el dios babilónico de la sabiduría. A estos jóvenes no solamente les cambiaron el nombre, sino que también quisieron cambiarle su alimentación. Les obligaron a que adoptaran la dieta de los babilonios. Sin embargo, estos jóvenes propusieron en su corazón no contaminarse comiendo alimentos prohibidos por la ley de Dios. Ni Sadrach, ni Mesach, ni Abed-Negó, ni Daniel dejaron al Dios de sus padres. Además, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Estos 4 varones hebreos fueron puestos en posiciones de autoridad en Babilonia, tal como lo dice la Escritura en Daniel capítulo 2, versículo 48 y 49. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Fue jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Y Daniel, dice la palabra, estaba en la corte del rey. A pesar de que Sadrach, Mesach y Abed-Negó estaban en estas posiciones de influencia y autoridad, fueron puestos a prueba y enfrentaron una situación en la cual su decisión implicaba vida o muerte para ellos. Sin embargo, a pesar de la situación difícil, las amenazas, la ira del rey, se pararon firmes en sus convicciones y en el servicio a Dios. Sadrach, Mesach y Abed-Negó se negaron a obedecer el decreto del rey Nabucodonosor, mediante el cual debían postrarse a una estatua o ídolo y tenían que enfrentar las consecuencias de esta decisión ante el rey de Babilonia. Cuando estos tres valientes se negaron a postrarse ante la estatua que Nabucodonosor había levantado, tuvieron que enfrentarse a las consecuencias de su decisión. Los cargos contra ellos eran 3. No habían obedecido el decreto del rey, no empezaron a servir los dioses del rey y se negaron a adorar la estatua de oro. La pena por estos 3 cargos contra Sadrach, Mesach y Abed-Negó era la muerte. Serían arrojados a un horno de fuego y tuvieron la oportunidad de retratarse de su decisión. Sin embargo, se mantuvieron firmes en sus convicciones y su decisión no cambió. Ellos expresaron lo siguiente, Daniel capítulo 3, versos del 16 al 18.
no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vaya respuesta, ¿verdad? En nuestra vida como cristianos podemos encontrarnos en situaciones en las cuales habrá hornos de críticas, de intimidación, hornos de tentación, de prueba. Pero que sepas que estos hornos nos van a ayudar en nuestro proceso como cristianos. El horno y la plata se ponen en el horno y se purifican mediante un proceso. De igual forma, los hornos a los cuales nos enfrentamos como cristianos tienen el objetivo de quitar la escoria de nuestra vida y probar nuestras convicciones como creyentes. Sadrac, Mesac y Abed-Negó mantuvieron su fe, sus convicciones, su fidelidad a Dios. Guardaron su testimonio como creyentes del único Dios verdadero. ¿Y nosotros haríamos lo mismo? Ante una situación como esta de vida o muerte, ¿serías fiel a Dios? ¿Mantendrías tu fe? ¿Mantendrías tus convicciones? ¿Guardarías tu testimonio? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros ante esta situación? Sadrac, Mesac y Abed-Negó confirmaron tres cosas. En primer lugar, la convicción inquebrantable que tenían del Dios en el cual habían creído. En segundo lugar, la confianza que tenían en el Dios que hace las cosas que ha prometido hacer. Y en tercer lugar, una fe revelada en su confianza que tenían en el único Dios verdadero, el cual tenía el poder de librarlos del horno de fuego. Por esta actitud de Sadrac, Mesac y Abed-Negó ante uno de los reyes más poderosos, el poder de Dios se reveló a los incrédulos de aquella época. Nuestras convicciones, actitudes, testimonio ante los incrédulos puede causar que muchos se conviertan y crean en Dios. Además, la fe de estos tres valientes demuestra que Dios puede ayudarnos y librarnos de problemas, de pruebas que enfrentamos como cristianos. Aunque no fueran librados, Sadrac, Mesac y Abed-Negó se mantendrían firmes en sus convicciones. Lo acabamos de leer. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Está hablando de que el Señor nos puede librar del horno. Y si no, Nabucodonosor, quiero que sepas algo. No voy a servir a tus dioses. No voy a adorar la estatua que has levantado. Sadrac, Mesac y Abed-Negó dijeron al rey que aunque Dios nos los librara de ese horno de fuego, aún con todo, ellos jamás se inclinarían. No iban a adorar la estatua, no iban a servir a sus dioses. Es decir, que el servicio a Dios y sus convicciones no dependía de que Dios los librara, sino de una fe genuina. Eso es fidelidad al Dios verdadero. Jesucristo dijo: no temas a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10, verso 28. La historia nos relata cómo muchos creyentes, a través de los años, han sufrido martirio por causa del Señor, pero también demostraron una fe inquebrantable, fidelidad a Dios. Hay momentos que le ponemos condiciones a Dios. Pensamos, si Dios me hace el milagro, me da un nuevo empleo, entre otras cosas, da salud a mi vida, a mi familia, entonces le serviré mejor. Sadrac, Mesac y Abed-Negó le servían a Dios sin importar que Dios respondiera positivamente su clamor. Los 10 leprosos, por ejemplo, obedecieron a la voz de Jesús cuando les dijo que fueran donde el sacerdote. Ellos no le dijeron que primero los sanara de la lepra. Muchas veces queremos primero el milagro y luego servir a Dios, pero recuerde que en el camino Dios le hizo el milagro a los 10 leprosos. Fue en la obediencia de estos 10 leprosos cuando recibieron la sanidad. Nosotros debemos tener un servicio y fidelidad incondicional para Dios. Le limitamos muchas veces. Acudimos a Dios como si fuera el genio de la lámpara, que nos concede los deseos. Solo acudimos al Señor para pedir. Y está bien, porque Jesús dijo: pedid y se os dará. Pero también la palabra dice:
Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. ¿Cuántas veces vamos a la presencia del Señor a renovarnos, a humillarnos, a arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Cuánto vamos a la presencia del Señor a dar? Porque también podemos dar en la presencia de Dios. Nos podemos dar nuestra vida al completo. ¿Cuántas veces te das por los demás? Porque la historia de Daniel también refleja el amor de Daniel a sus amigos. Nabucodonosor nombra a Daniel jefe de provincia, pero Daniel se acuerda de sus amigos y habla al rey para que Sadrac, Mesac y Abednego estuvieran también allí. ¿Cuántas veces oras por tus compañeros de trabajo? ¿Cuántas veces intercedes por tus hermanos? Hermanos que posiblemente ahora están enfermos. ¿Cuántas veces oras por ellos? La protección de Dios para Sadrac, Mesac y Abednego era clara. Nabucodonosor se sorprendió de que, estando dentro del horno, Sadrac, Mesac y Abednego no se quemaran, no fueran consumidos por el fuego. Este asombro fue mayor al ver a 4 varones caminando dentro del horno de fuego. En medio del horno de fuego, en la persecución ardiente, en momentos de pruebas, en tiempos difíciles podemos caminar por fe. Jesucristo está con nosotros. Él nos va a sostener en esos momentos difíciles. Nos va a librar, nos va a salvar. Pero sobre todas las cosas, tengamos en mente que Él siempre está con nosotros. Es una promesa. Jesús siempre está con nosotros. Nunca nos dejará solos. Estamos bajo la protección y la misericordia de Dios. No lo olvides. Puedes estar ahora mismo en el horno de fuego, en la persecución ardiente. Puedes estar en momentos de pruebas, en tiempos difíciles, pero camina con fe. Dios está contigo. La protección y la misericordia de Dios te acompañan. Él está contigo, no lo dudes. Es interesante notar que el fuego del horno debió quemar las ataduras de Sadrac, Mesac y Abednego, porque en Daniel 3, versículo 23, dice que Sadrac, Mesac y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Pero en el versículo 25, 2 versículos después, el rey Nabucodonosor dice que él miró 4 varones sueltos que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Curioso, ¿verdad? Lo anterior nos recuerda a Isaías capítulo 43, verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El fuego quemó las cosas que tenían atados a Sadrac, Mesac y Abednego. Dios utilizó el fuego para liberarlos. Muchas veces el horno de fuego nos ayuda a liberarnos de esas cosas que nos tienen atados, que nos impiden servir a Dios con más libertad. Somos más libres en medio del fuego, y el fuego purifica, el fuego libera. ¿Y para qué el fuego purifica y libera? Para servir mejor a Dios, para servir mejor a los demás. El fuego prueba nuestras convicciones, nuestra fidelidad. Somos llevados al horno de fuego, pero no para destrucción, sino para crecer en el Señor y ver las maravillas de Dios en medio de las pruebas y las dificultades. Eso es lo que produce el horno de fuego. Que cada día tú y yo estemos más arraigados a Dios. Que cada día tú y yo confiemos más en Dios. Porque es en el horno de fuego donde nuestra fe aumenta. Es en el tiempo de prueba, en el tiempo de dificultad donde nuestra fe debe aumentar. Estos 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, no sabían lo que Dios haría con ellos en el horno de fuego. Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes en esas convicciones que tenían. Como resultado de esto, Sadrac, Mesac y Abednego fueron engrandecidos por Nabucodonosor en Babilonia. Es decir, en la fidelidad a Dios fueron engrandecidos por Nabucodonosor, su enemigo. Esto es el resultado de la fidelidad a Dios. Nabucodonosor llegó a expresar: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego. Todo un pueblo pudo conocer lo grande del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego.
Y todo porque ellos decidieron servir, adorar, ser fieles a Dios. La historia de Sadrac, Mesach y Abed-Negó es un ejemplo a seguir, sobre todo en tiempos difíciles. Debemos aprender a servir a Dios sin importar la presión del mundo para que claudiquemos. Tener en nuestra mente que Dios está con nosotros y que jamás nos dejará solos. Este es el ejemplo de estos tres valientes, Sadrac, Mesach y Abed-Negó, pero Daniel sufrió también. A Daniel le metieron en un foso de leones. Todo por negarse a tomar la comida del rey. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Venga, pues al foso de los leones. Y ahí también sucedió el milagro. Ahí también estaba el Señor. En medio de la prueba, en medio de la aflicción, Dios estaba con Daniel. Cayó, cerró la boca de esos leones. Esta es una de las historias más preciosas de la Biblia, sobre todo cuando habla de la protección y el respaldo de Dios para su pueblo, para sus hijos. Como ya sabes, en el capítulo 3 de este libro de Daniel se nos narra la historia de la estatua que el rey Nabucodonosor había construido y delante de la cual todas las personas del pueblo tenían que postrarse para adorarla, y el que no lo hiciera sería echado al horno de fuego ardiente. Entre todo el pueblo había 3 jóvenes judíos llamados Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el rey Nabucodonosor les había llamado Sadrac, Mesach y Abed-Negó. Ellos no se postraban delante de la imagen, pues únicamente se postraban y adoraban a su Dios, al Dios verdadero. Por no postrarse ante la estatua que el rey había levantado, fueron llevados delante del rey para obligarlos a hacerlo, y si no lo hacían, serían echados al horno de fuego ardiendo. En los versículos que hemos leído para comenzar este mensaje podemos leer que esos 3 jóvenes fueron lanzados vivos al horno de fuego. Pero un milagro ocurrió allí. Algo maravilloso pasó dentro del horno de fuego. En lugar de 3 personas, las que estaban dentro del horno, el rey veía 4 personas. ¿Por qué veían 4 personas? Fue porque Dios estaba con ellos para protegerlos. Dios mismo estaba con ellos dentro del horno de fuego. Y esto es una enseñanza para nosotros. Dios te protege. Dios te acompaña. Dios siempre está contigo. El problema es que nosotros no queremos que Dios nos acompañe. Tenemos el libre albedrío de escoger y preferimos pelear nuestras batallas solos. Preferimos apartarnos de Dios. Dios estaba con ellos para protegerlos. Los 3 jóvenes fueron rescatados del horno de fuego y no sufrieron daño. Ni sus ropas se quemaron. Solo se quemaron las ataduras. Dios los protegió. Él mismo los defendió en medio del fuego de la prueba. Ahora toca que nosotros apliquemos esto a nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros tener esa protección de Dios sobre nuestra vida aun cuando estamos pasando por el horno de fuego? Aun cuando estamos pasando por el fuego de la prueba. Quizás algunos de los que ahora mismo estáis oyendo este mensaje o leyendo alguna reflexión o leyendo el pasaje de Daniel, estaréis en este horno de fuego. Quizás algunos de los que estáis pendientes de esta reflexión estáis en ese tiempo de prueba. En el horno de fuego de la enfermedad. En el horno de fuego de la escasez. En el horno de fuego de la pobreza, de la deuda. ¿Cómo podemos tener el respaldo y la protección de Dios aún en medio del horno de fuego y ser rescatados milagrosamente por Dios en los momentos de aflicción? Es una pregunta que nos deberíamos hacer. La respuesta la encontramos en los versículos 16 al 18. La acabamos de leer. Este precioso libro de Daniel que te recomiendo que si tienes tiempo lo leas. Daniel capítulo 3, versos del 16 al 18. Encontramos 3 palabras o 3 actitudes que estos 3 jóvenes tuvieron, las cuales debemos tomar también para nuestra vida en momentos de aflicción, en momento de prueba, en momento de angustia. Primera palabra, te la he mencionado hace un ratito, convicción. Y vamos a buscar en internet, que es más fácil, el significado de convicción.
Convicción es la seguridad o certeza que una persona tiene en lo que cree o piensa. Nosotros, los cristianos, tenemos la seguridad y la certeza en el poder de Dios, en su misericordia, en sus promesas. Tal como el apóstol Pablo lo dijo, sabemos en quién hemos creído. Esto lo dijo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Sabemos en quién hemos creído. Primera palabra, primera actitud. Convicción. Aquellos 3 jóvenes judíos tenían tal convicción que ante la presión de Nabucodonosor para que adoraran su imagen, ellos dijeron, no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. Es decir, estaban diciendo, no necesitamos hablar más. Nuestra respuesta es y será no. ¿Qué convicción tenían estos jóvenes? Ante la presión de un rey, no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. Lo tenemos claro. Y esto me recuerda también a Josué. Cuando Josué confronta al pueblo, le dice, mira, haced lo que queráis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Convicción. Eso es tener las cosas claras. En los tiempos de prueba, en los tiempos de angustia, Satanás siempre enviará personas para hacernos propuestas que no solo son de Dios, no son de Dios. Vienen con propuestas diabólicas, como en la enfermedad o en los problemas del matrimonio. Hay personas que nos harán dudar, hay personas que nos dirán, oye, ¿y si haces esto y si haces aquello? Hay personas incluso de nuestro entorno que nos dirán, ¿aún sigues orando a Dios por este tema? Olvídalo. ¿No ves que tu hijo no cambia? Seguirá siempre así. Y vas a encontrarte con este tipo de personas que en vez de restaurar, en vez de levantar, en vez de animarte, lo que van a hacer es todo lo contrario. Habrán personas incluso que te van a incitar a que busques centros espiritistas, brujería. Habrá personas que te dirán que tires la toalla, que no merece la pena continuar. Nuestra respuesta es y será no. La luz no tiene ninguna relación con las tinieblas y es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esa debería ser nuestra respuesta. Yo seguiré confiando en Dios. A pesar de que no encuentre la respuesta, no me dé la respuesta al momento, seguiré confiando en Él. Como dijeron estos 3. Como dijeron Sadrac, Mesac y Abednego. Él puede sacarnos del horno de fuego. Y si no lo hace, que sepas, oh rey Nabucodonosor, que no nos vamos a postrar delante de ti. Que no nos vamos a postrar ante la estatua que has levantado. Posiblemente esas propuestas pueden ser por negocios fraudulentos, por ejemplo. Habrá personas que te van a ofrecer propuestas de esta manera. Negocios fraudulentos. Te verán en situación de escasez y te dirán que aceptes a lo mejor un trabajo corrupto. El cristiano de convicción ante tales propuestas debe responder de la misma forma que aquellos 3 jóvenes judíos. No es necesario que te responda. Tú ya sabes la respuesta. No voy a aceptar ese negocio. Convicción. La primera actitud, la primera palabra que encontramos en estos versículos. Segunda palabra, confianza. Daniel capítulo 3, verso 17. En la respuesta de estos 3 jóvenes judíos no había ninguna sombra de duda. Ellos confiaban completamente en el poder y en la protección de Dios sobre sus vidas. Dios tiene poder para librarnos y lo hará. Tenemos que saber que Dios se manifiesta cuando creemos, cuando en nuestro corazón tenemos la confianza que Dios tiene el poder para sanarnos, para liberarnos, para proveernos, para restaurarnos. Pero la confianza no es solamente saber que Dios puede hacerlo. Confianza es creer que Él lo hará en nosotros, que su poder, que sus maravillas se van a manifestar en nuestra vida. A pesar de las situaciones difíciles que podamos estar enfrentando, no debemos perder la confianza. Dice la palabra porque tiene grande galardón de parte de Dios. Segunda palabra, segunda actitud, confianza. Y tercera palabra, tercera actitud, se ve claramente, fidelidad.
Los 3 jóvenes demostraron su fidelidad a Dios declarándole al rey Nabucodonosor que ellos estaban confiados que su Dios los iba a librar. Pero aún así, si no los iba a librar del horno de fuego, ellos seguirían adorándolo únicamente a él y no se iban a postrar ante la imagen del rey de Babilonia. Nosotros tenemos que procurar en nuestro corazón ser fieles al Señor, confiar que su poder nos sanará, confiar que Él nos va a proveer, confiar que Él nos va a ayudar, que nuestro problema se va a resolver favorablemente. Pero tenemos que ser fieles en nuestro corazón, que aunque las cosas no se resolvieran favorablemente, nosotros seguiremos confiando en Dios, seguiremos adorando a Dios, seguiremos sirviéndole, seguiremos amándole. ¿Cuántas veces pedimos al Señor algo que sabemos que no está dentro de su voluntad y como sabemos que el Señor no va a responder, hay un silencio, sabemos que eso no nos conviene, nos enfadamos con Dios y dejamos de orar y dejamos de buscarle? ¿Cuántas veces nos ha sucedido que hemos pedido a Dios por cosas que son innecesarias, que no están dentro de la voluntad de Dios? Y como el Señor no responde, no nos lo da, nos enfadamos. Es maravilloso saber que aunque nosotros llegáramos a ser infieles, Él seguirá siendo fiel con nosotros porque Él no cambia. Aunque nosotros que somos sus hijos llegamos a fallarle, Él aún así nos ayuda porque Él es fiel con nosotros. 3 jóvenes, con fidelidad, con confianza, con convicción, con las ideas claras, puestos a pruebas en el horno de fuego. Salieron vivos, ilesos. ¿Estás en el horno de fuego? ¿Estás en el horno de la aflicción, de la prueba? El Señor está contigo. No pierdas tu fe. Confía en Él. Él no te abandona.